claro. A ver, señor Andrés Gutiérrez, ¿está ese concepto claro o no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ingeniero, tal vez puede repetir un poquito ¿Cómo la no? parte. Si usted se fija, aquí estas columnas, cada una de estas columnas acá, independientes, de estas cuatro que vemos acá, está con todo cargado, va a asumir 1.200 toneladas, ¿verdad? Estas 1.200 toneladas se van a ir con una base al hormigón, a la columna de 350 por 350. Pero esta carga va a estar concentrada en ese hormigón, en la base del hormigón, va a estar concentrada mayormente en la parte de las esquinas. Y entonces el hormigón con 350 por 350 resiste, pero con 350 por 350 resiste estas 4.000 toneladas. Pero lo que no resiste es que si yo pusiera esta base de estas columnas que van a llegar al hormigón, si la pongo con su base, que debe ser que ahorita no lo tengo, pero debe ser de 50 por 50, esa transmisión al hormigón, esa parte del hormigón no va a poder resistir, va a tener que ir transfiriendo a todo el área del hormigón. Y ese camino tenemos que hacerlo sin que me afecte y me comience a fisurar el hormigón. No sé si está un poco mejor, señorita Choque, Gabriela. Sí, ingeniero, se entendió. ¿Ya? A ver, señor Diego Chami. Sí, ingeniero, está claro. A ver, para ver, señor Aguilar, hacia lo que más o menos. Señor Martín Quispe. Está claro, ingeniero. Ya, bueno. Entonces ahora, fíjense que esto es re importante y por eso que es tan importante, vemos acá que esta transmisión quiero que aquí veamos. Fíjense que vamos, en este caso, esa transmisión, vean acá, aquí están las 4.000 toneladas que llegan en la parte superior. Tengo que transmitirlas para que aquí llegan esas 4.500 distribuidas en el hormigón. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay una sección, hay una longitud que aquí vemos de 4 niveles. Estamos hablando de una longitud más o menos de 15 metros, donde hay estructura metálica y al mismo tiempo hay una estructura de hormigón. De tal forma que en estos 15 metros podamos, a través de los conectores, transmitir las fuerzas que vienen a través de la estructura metálica y las comenzamos a repartir poco a poco en la estructura de hormigón, de tal forma que llegue hasta esta base con una presión uniforme en el hormigón. Esta es la idea. Entonces acá, inclusive acá, por un tema de economía y qué sé yo, aquí hemos hecho las columnas hasta este nivel de 350 por 350 y de aquí hemos dividido la columna en dos partes para agarrar ambos extremos de estas columnas con sus diagonales de la parte de la columna metálica. Entonces, este que hemos embebido acá es lo que con conectores va a ir transmitiendo a medida que la fuerza esta va a ir transmitiendo al hormigón de tal forma que cuando llegue acá esto sea transmitido en forma uniforme. ¿Qué es lo que hicimos en el Alcázar? Que fue un tema muy complicado cuando llegué ahí, que me llamó el alcalde cuando hubo este problema en el Alcázar. Y cuando yo fui, el problema era realmente muy serio, porque si teníamos una columna de hormigón, bueno, se supone que es la pizarra, donde una esquina del hormigón de la columna, que estamos hablando de 18 pisos, o que sé yo, debe tener unas 800 toneladas la columna, una esquina del hormigón explotó, tal como una garrafa de gas, un golpe así, y salió
una parte de la columna. ¿Y qué pasó? Que esta columna de ese nivel se desplazó. Y la suerte es que la armadura que había en la columna se dobló, pero no se rompió, se dobló y consiguió estabilizar eso con la losa y con esta columna inclinada y con esa armadura. Porque ustedes saben, usted puede hacer columnas inclinadas siempre y cuando tenga la losa y tenga la unión correctamente. Eso es lo que pasó. Pasó de una deformada, como vemos acá, que esta columna se incline y por lo tanto aquí usted tenía una columna inclinada y los fierros, felizmente, seguían estando ligados a la losa. Por lo tanto, la losa fue la que se encargó de que se mantenga un equilibrio precario, pero que se mantenga el equilibrio, porque si no, la estructura se venía abajo. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Apuntalando, cuando llegué estaban apuntalando las vigas. No, no tiene sentido apuntalar las vigas, porque no es el problema de las vigas. Si yo apuntalo las vigas, ¿de qué van a servir unos puntalcitos que no me resisten 700 kilos cuando el problema eran 800 toneladas? Eso no me ayudaba nada. Y además, aunque tuviera aquí unos puntales fabulosos, el problema era el cortante entre la columna y la viga, que no iba a aguantar. Entonces, ¿qué se hizo? Se llegó a la conclusión que íbamos a hacer una columna tomando la columna que estaba básicamente como un encofrado. Íbamos a hacer una columna, es como si hubiéramos hecho ese encofrado rectángulo y ahí voy a hacer una columna rectangular con ese, con ese, con ese encofrado y básicamente, no fue tan así porque hicimos que trabaje un poco la anterior columna, y le pusimos un hormigón de 600 kilopondios metro cuadrado de resistencia, 650 kilopondios centímetro cuadrado de resistencia, lo que ustedes normalmente usamos 220, ¿verdad? O 22, como dependiendo de las unidades. Y entonces, pero el problema era nuevamente el mismo. ¿Cómo hago que esa columna que bajaba de 90 transmita a esta otra columna que ya la hicimos, eran circulares, que la hicimos ya no me acuerdo exactamente, pero de 1,20 m de diámetro, con un hormigón especial? Ese hormigón especial aguantaba esa carga. Por lo tanto, la columna que ya había fallado un poco, esa no, simplemente servía como una especie de encofrado. Y encima le hicimos un revestimiento metálico con unas planchas metálicas para poder vaciar además esta nueva columna. Y el problema radicaba en cómo transmitir del hormigón nuevo al hormigón viejo. Y eso lo hicimos a través de conectores, no hay otra. Usted coloca un montón de conectores de tal forma que esa columna que quiere bajar y tiene la nueva, para transmitirla va a transmitir por cortante a través de los conectores. Y eso lo hicimos en 3 niveles, si no me equivoco, en 3 o en 2 niveles y medio que habían las dos columnas, la anterior y la nueva. Y recién consideramos la columna cuando ya había pasado sus 3 niveles que iba a resistir. O sea, comenzó 3 niveles antes de donde había habido la falla. Y funciona muy bien. Tanto es que si tuviera efectos sísmicos, yo me voy debajo de esa columna, porque esa columna resiste mucho más que las otras que están a su lado. Eso es lo que hicimos, es lo que se hizo, es lo que se planteó y se resolvió felizmente con éxito en lo que es el edificio Alcázar. El parangón diferente ha sido lo que sucedió en Santa Cruz con un edificio de 4 o 5 pisos, donde también quisieron apuntalar, con mal criterio, quisieron apuntalar solamente las vigas y bueno, falló una de las columnas y se vino abajo el edificio, ahí murió un ingeniero con el que dimos clases en Santa Cruz, cuando me fui 2 años a Santa Cruz, en Gabriel René Moreno. Él era catedrático, él había calculado, según
él murió, y un alumno mío de la EMI, porque en ese entonces también daba clase en la EMI, también murió cuando se desplomó ya no me acuerdo cuál era un edificio de 4 pisos, 5 pisos. Ahorita me voy a acordar. Entonces, no se trata nomás de ir a apuntalar unas cuantas vigas, el problema son las columnas, que no son las que transmiten. Bueno, pero vamos rápido, si no nos va a dar el tiempo. A ver, no sé si señor Vázquez se entendió esa explicación. Buenas tardes, ingeniero. Me acabo de conectar, pero lo que entendí es que el perfil metálico ha ido embebido en las columnas y que esa es Hasta una... que pueda transmitir, hasta que transmita. Una vez que ya ha transmitido, ya no. Por eso quiero que vea aquel dibujo. De aquí para arriba, si está viendo la presentación, de aquí Sí, para sí. arriba ya es solo metálico. De aquí para abajo ya es solo hormigón. ¿No? El problema es que de aquí hasta acá es hormigón y es estructura metálica. De tal forma que las fuerzas que llegan a través de esta estructura metálica las podamos traspasar a la estructura de hormigón. Ingeniero, esa profundidad o longitud tiene un cálculo o Ah, no, sí, no, usted va calculando la fuerza que quiere transmitir y los conectores que puede colocar que puedan resistir en el hormigón. Y obviamente, si usted transmite, cuanto mayor los números de pisos, va a tener más conectores. Y obviamente los conectores van a tener menos fuerza en los conectores. Entonces, si usted quiere hacer en un piso, va a tener que tener un hormigón especial y unos conectores importantísimos, porque va a disminuir el número de conectores que trabajan al cortante. Y si usted se imagina, aquí lo que usted quiere distribuir son 4.000 toneladas. Entonces sí que requeríamos estos 3 niveles para que estos conectores estén dentro de las tensiones admisibles. A ver, un poco para seguir, fíjense acá estamos viendo, bueno, estas son las columnas, siguen de hormigón, y recién aquí vamos, ya hay la transición hormigón y comienza ya la estructura metálica. Pero aquí vamos a ver, fíjense que lo que le digo de los conectores, fíjense, es esto. Mire, cuando yo voy en aquí esta ya está embebida en hormigón, aquí la hemos sacado para mostrar acá. Y entonces acá, todos estos que usted ve acá son conectores. Cuando usted vacía, eso se va a transmitir al hormigón y va a ir distribuyendo a medida que la fuerza va distribuyendo en todos los conectores. Cuanto más conectores tenga, obviamente en cada conector la fuerza que va a requerir es menor. Porque si solo hacemos con estas plaquitas acá, estas plaquitas en la esquina del hormigón, si no hay conectores, no van a resistir esas 1.000 toneladas esta esquina del hormigón. No van a encontrar las tensiones admisibles. Entonces, aquí tenemos los conectores en alma. Aquí usted ve, los conectores son los que se encargan. No, estos son remaches. Estos son lo que hacemos viene cuando tengo la longitud de uno de estos perfiles, llega hasta acá y aquí hacemos una conexión con el otro perfil para ir subiendo. Pero esto es otro concepto. Este es el que transmite, con estos conectores somos los que se transmite a los otros niveles. Aquí ven, ¿cierto? Aquí usted ve la parte, aquí en la realidad, esto en el dibujo, y aquí ya está en la realidad. Fíjense, aquí usted está viendo los conectores, y usted ve aquí, esta columna ya está de hormigón armado, pero está con la parte de la estructura metálica embebida en este hormigón. Está haciendo la transición. Fíjense para que ustedes tengan una idea. Estos perfiles, este patín tiene 10 centímetros. Imagina lo que es 10 centímetros. Son realmente estos perfiles
realmente son muy fuertes. Y aquí están los conectores. Aquí están los conectores, al interior y al exterior. Entonces, usted vacía todo eso. Simplemente aquí está el muchacho con el que hacíamos todo el ingreso de información y que veíamos todo el paquete, todos los resultados. Y bueno, aquí solamente para que muestren estos perfiles que vienen, son de 9 metros. Era toda una complicación subirlos, traerlos, implementarlos. Y lo que peor, si usted se equivoca, en vez de haber hecho aquí, de aquí hasta abajo, eran, qué sé yo, 9.20, se ha equivocado y ha traído 9.30, no hay cómo unir esos dos, o sea, tendría que soldar, etc. Bueno, entonces, lo que vimos acá es que es importante que la estructura, la conexión de la estructura, como vimos acá, es con pernos, es empernada. Fíjese acá, ¿verdad? De aquí viene, esto va hasta arriba con un perfil y de aquí para abajo al otro. Está empernado. La solución que habían planteado inicialmente los de la asamblea era que esto sea soldado, pero imposible. Era impracticable soldar ahí arriba y con la soldadura tiene que cumplir unos requisitos importantísimos, que hubiéramos tenido que tener que ser unos 50 supervisores y otros 50 soldadores de primer nivel. Y hablando de los soldadores de primer nivel, tienen niveles los soldadores, los que hacen esas tuberías de agua potable, esas conexiones de agua potable, son expertos de primer nivel para hacer soldaduras de estos viaductos que son en metal. Tanto es que yo tengo una anécdota al respecto, es que cuando había que pagarles a estos señores, que eran los soldadores, mi secretario, bueno, la contadora me preguntó, ingeniero, ¿qué es lo que se requiere para soldar, para ser soldador? Yo le he dicho, no, hay que hacer un curso, no son algunos que no es tan fácil ser un... ¿Por qué le pregunto? Es que ganan $2.500, ¿verdad? Sí, le digo, que son especialistas y además hay que rogarles para que trabajen con uno, ¿no? En este caso, vinieron de España los especialistas en este tema de soldadura y, bueno, en este caso ni siquiera hemos soldado, sino en todo el armado de esta estructura metálica vinieron técnicos de España, porque era la primera obra que hacíamos de esta naturaleza. Y además, nuestro socio era español, así que ni modos, tenemos que hacer de esta forma. Pero vamos. Entonces, ese era el otro desafío, que lo hemos logrado y no tuvimos felizmente ningún problema y está ahí. Bien, vamos al otro tema. Bueno, entonces, este es el otro de los desafíos que tuvimos que hacernos de las características especiales de esta obra. Vamos a otro, que es importante, que lo vamos a ver con calma. Fíjense que esta es la calle Comercio y la que sube aquí es la calle Colón. Entonces, usted hace la asamblea legislativa del país. La calle Comercio es una calle con un ancho pequeño y más aún la calle Colón, con un ancho menor todavía, solamente para vehículos ida y vuelta. Y aquí también para solamente 2 vehículos. Entonces, hacer una asamblea legislativa de 22 niveles, con no sé cuántos sótanos, y tener todo esto cerrado y una puertita para entrar a este edificio, obviamente que le quitaba, ahí los entiendo a los arquitectos, quedaba todo como si semejante obra estuviera en una entradita, una entradita muy pequeña. Entonces, ¿qué es lo que decidieron? Hacer impactar, el impacto de este edificio es el ingreso, que lo quisieron que sea totalmente amplio. Bueno, pero eso tiene varias complicaciones, ¿no? Cuando usted ve que de acá a acá tengo alrededor de 24 metros, o creo que inclusive un poco más, vamos a ver, y de acá a acá yo tengo 18 metros, y esto tiene 32 metros, para que me estoy acordando. Entonces,
ya no es un tema muy sencillo, ¿verdad? Entonces, además, que no es solamente hacer un piso o un techo, no es ese el problema, porque no podían desperdiciar todo el área de pisos que podían hacer, porque aquí están los zócalos y los zócalos iban a quedar cortados. Entonces, había que aprovechar toda esta área antes de entrar al cubo. Y entonces, eso significaba que este sistema tenía que aguantar estos, si no me equivoco, 10 niveles, que vamos a ver ahora. Esos 10 niveles tenían que ser aumentados, resistidos por este voladizo tremendo, ¿no? Y entonces aquí eran ya hasta el nivel 10, por lo tanto eran 8 plantas con alrededor de 28 metros de altura. Si ustedes van, pasan por ahí, vean y para que comiencen a pensar que esto hay que hacerlo primero, no es meter al computador más, sino hay que pensarlo, hay que ver dónde voy a hacerlo, cómo voy a resolver esta fuerza, qué es lo que quiero un poquito transmitir acá, para ver cómo hicimos. Entonces aquí este es el diseño arquitectónico, ¿verdad? Entonces acá ya esto es ya la realidad, esto es ya lo que estábamos haciendo. Entonces, fíjense, aquí están los 28 metros que hemos hablado, y aquí están los 18 metros. Entonces, toda esta son los 8 niveles, del nivel 3 al nivel 10, son 8 niveles que van a tener gente, van a tener todas las cargas de peso propio, etcétera, y hay que resistir esta carga. Entonces, ese sí fue un desafío importantísimo. Entonces, ¿cómo lo hemos planteado? Como le digo, lo primero es plantear y pensar cómo hacerlo. Entonces, vimos que se acuerdan que habían unas columnas que salen de la parte inferior hasta este nivel, porque aquí están los ascensores, los montacargas para los vehículos. Y entonces acá, de esta columna que viene acá, yo puedo apoyarme en este punto. Y acá tengo, en la otra esquina, yo puedo apoyarme, aquí están los muros que hemos visto, que son los muros de ascensores. En toda esta área son los muros de ascensores. Entonces, ¿cuál era la idea? Que todo esto trabaje como unas vigas Vierendel apoyadas en este punto y en este punto inicialmente, si bien esto está al aire. Pero como ustedes ven, yo apoyo esta viga de 32 o 28 metros o 30 metros en este punto y en A. Por lo tanto, aquí llega una fuerza impresionante. Y con estas vigas Vierendel ligadas a esta estructura, trato de que se transmita toda esta fuerza, más el gran momento que va a generar acá, se transmita a los muros de esta estructura. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese es el concepto inicial, ¿verdad? A ver, si lo podemos visualizar esto un poco mejor, tal vez. ¿Qué pasa si hubiera hecho aquí, si estuviéramos hablando de un puente, qué sé yo? Esto yo hago una columna, así como el puente gemelo o el puente que hemos hecho, el puente gemelo, y aquí tengo otra columna. Entonces, ¿cómo agarro todos estos puntos? Los agarro a través de cables, ¿verdad? Agarro con cables y voy bajando acá, acá y aquí, de los dos lados. De tal forma que ustedes están viendo acá los perfiles acá que van en diagonal, esos son los que me van a resistir como si fueran cables, para poder agarrar este gran peso que viene de toda esta parte de los 8 niveles. Todo esto con los cables va a llegar a una fuerza bruta. ¿Qué hago acá? Ahora, aquí voy a tener como el puente, ¿no es cierto? Esto ya es el pilón y aquí voy a tener las tracciones, que aquí están los cables, que son perfiles que están bajando para agarrarme todo este voladizo. Ese fue el criterio. Y ahora, ¿cómo agarro esto? O sea, aquí viene una fuerza muy grande. Esta fuerza la distribuyo en todos los muros. Pero ¿y cómo agarro el momento? Eso lo vamos a ver con un poquito más de calma. Esto es re importante que ustedes
Por eso es muy importante que antes de entrar a los programas, paquetes, ¿no? Yo soy el primero, no voy a criticar obviamente los países, sino el primero que hicimos en la universidad, eh, eh, como sea, programas de todo tipo, ¿cierto? De pórticos, de cáscaras, de placas, etcétera. Pero lo que yo no quiero es que por tener un paquete ustedes pierdan la lógica estructural, el concepto estructural de cómo funcionan las cosas. Yo, ese es el concepto. Ahora, ¿cuánto va a ser la pensión en ese perfil? Eso. Ahí tengo que entrar con los paquetes para que me digan cuál es más o menos la pensión, ¿verdad? A ver, señor Vázquez, sí voy preguntando para ver si estamos yendo bien, voy más rápido, ¿cómo está yendo la cosa? Ingeniero, anteriormente no se le notaba al cursor, ingeniero, cuando ha hecho la explicación de los elementos. Ese problema al ver. A ver, un poquito más, les voy a pedir un poco más Yo, fuerte, pero no sé qué pasa con mi audio. A ver, más fuerte, por favor, señor sí, que Vázquez. no se le notó el cursor, ingeniero, cuando hizo la explicación. Hola. Ya. Hola, hola, El ingeniero, ¿me escucha? Aquí, ¿está viendo el cursor ahora o no? En la Señor parte de Vázquez. abajo. ¿Qué? No estoy viendo, ingeniero. Ahora, Tampoco. ¿los demás no ven el cursor? No, no lo veo. Desaparece, aparece y desaparece. Ahora lo está viendo, pero... Ah, no. Acá. No, ¿Ve las vigas verdes aquí abajo? sí. Y ahí no ve el cursor. ¿Qué puede ser? A- Aparecía el cursor, la explicación, y luego de un minuto, creo, desaparece. Ya, Pero yo pero después... he tenido que minimizar el zoom, he vuelto a ampliar y ha aparecido el cursor. Ya, Pero a ver, cuando creo que sí. Desaparece, si no lo muevo, desaparece. Si lo dejo ahí, está un ratito y después, ¡pum!, desaparece. Entonces, a ver, la idea es, entonces repetir ese concepto rápidamente. Acá, cuando muevo el cursor se ve, ¿no? El movimiento del cursor, no desaparece, ¿verdad? Ahí está viendo la viga inferior, ¿verdad? De esta pared. Entonces, lo que yo le digo, si está viendo, es que de esta punta, ¿no es cierto? Yo puedo tirar unos cables acá, que estamos viendo acá. Si esta es una columna, yo puedo tirar estos cables de tal forma que me agarre el desplazamiento de toda esta pared. Es como si estuviera queriendo estos cables, los transmito a esta columna y a esta otra columna de esquina. Con cables. No sé, señor Vázquez, ¿ahora está mejor o no? Ingeniero, lamentablemente no logré ver el cursor, pero sí le entendí el criterio que usó. Se ha usado cables para apoyarse en las columnas para soportar el voladizo enorme que tiene la estructura. Ya, a ver Es- un ratito entonces para ver. ¿Ve lo que estoy escribiendo, lo que está pintando o no? sí, ingeniero, sí se nota eso. Ah, ya. Entonces, fíjese, pero entonces voy a usar eso. Lo que quiero decir, fíjese, esta parte acá es esta columna, esto sí va a una columna que viene desde el sótano, ¿sí? Por lo tanto, es un punto de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos que en esta esquina que veo acá, esta esquina acá, va a ser el otro punto. Entonces, lo que hacemos es que toda esta pared que vemos acá, toda esta pared, se está apoyando en estos dos puntos, con todo el peso que le llega. El resto del otro peso va a esta otra parte del interior del edificio, que sí ahí hay columnas. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Cómo agarro estos 32 metros? Fíjese, si yo agarro acá, si esta es sigo con esta columna, porque todo está fuera. De aquí bajo, como si fuera tensores acá, así.
Aquí hago un tensor, aquí hago otro tensor, de aquí, por ejemplo, otro tensor, y me voy agarrando a la columna estos puntos a través de tensores, o de tensores o de cables, como los puentes, que ven que si usted se fija. Pero solamente que aquí estos no son cables, sino son perfiles. Miren, de este lado voy a hacer, fíjese, de acá, de este perfil agarro esto y vengo acá. De aquí, bajo de acá y tengo esto acá. No sé si está mejor, señor Vázquez. Ingeniero, está mucho mejor y sí le entendí la forma de que actúan los perfiles como tensores. Eso, como cables, ¿no? Pero son perfiles, ¿no? Entonces, algunos van a estar en tracción y obviamente algunos, como en cualquier, vamos a tener también compresión, ¿no es cierto? Para que puedan funcionar. Porque solo estos con cables no funcionaría solamente así, sino tenemos que tener también la parte de compresión. Un ratito, por favor. Aló, ingeniero, ¿cómo está? Ahí estamos nomás. ¿No? Aquí tratando todo bien, no todo bien, pero tenemos que terminar como sea, ¿verdad? Estamos en eso. Lo llamo para lo siguiente, ingeniero. Ayúdenme con el tema de la planilla. Solo han pagado una parte, ¿sí? Una parte. No entiendo eso. Pues le falta o el otro montón y ya no sé qué hacer, porque la planilla viene después, es muy fuerte. No nos han pagado. Porque el otro sería, bueno, creo que Gonzalo va a subir mañana. Usted le dijo que le va a ver cómo hacemos con el resto, si se hacen algunas otras obras o no. Eso, Gonzalo, yo no he subido porque todavía hasta que no me vacune voy a estar bien receloso de que me pueda contagiar. Así que de repente a ver si podemos generar una otra reunión también para ver estos temitas, ingeniero. ¿Sí? ¿Ya? Ya. 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 Ya, pero lo de la grabación ya no se va a llevar en cuenta, la grabación y los otros temitas de arquitectura ya no se va a hacer. Esto también para considerar la gente que va a quedar para hacer las observaciones. Ya. Sí, no me contó, me contó que era un tema bien complicado para usted, bueno, pero eso ya no lo podemos ver ahora, ¿no? Pero yo sí entiendo, pero a ver, entonces, bueno, creo que le dijo que iba a ver si había posibilidad de hacer algunas otras obras, pero bueno, sí, me dijo. Ya, que si ya queda todo definido mañana, ¿no? Ok, muy bien, ingeniero. ¿Sí? Ya, sí, me dijo Gonzalo, la reja y el escudo. Sí, ya se hizo, ya se... Ya. Oca, por favor, eso de dinero nos tiene realmente muy complicados. Ok, ya, muy bien. Gracias, ingeniero. Ok, hasta luego. Mil disculpas, pero era el fiscal justamente de este edificio para problemas de pago. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con estructuras. A ver, bien. A ver, vamos, señor Vázquez. Entonces, fíjense eso. Entonces, pero el problema está en que ahora, fíjense de acá, tengo una fuerte carga acá
que la transmito. O sea, todos estos cables agarran estas fuerzas, pero las transmiten por compresión a estas columnas, ¿verdad? A esta columna. Entonces voy a ver si puedo hacer, vamos a ver, si puedo hacer otro color. Bueno, es que hay que hacer, hace rato que ya no manejo estas cosas bien. A ver, vamos a ver, color del lápiz. Vamos a ver, digamos, en otro color azul. De repente sí puede ser. Entonces, fíjense, todas estas partes acá, toda esta parte está comprimida, ¿verdad? Y de aquí se jalan los tensores, agarran este peso, lo transmiten aquí y aquí por compresión se va a la columna. Lo mismo acá. Acá tenemos y toda la compresión se viene a este punto. Entonces, eso es compresión y ahí están los cables. Pero el problema es que esto es un volado, no es un apoyo, aquí no tengo nada. Por lo tanto, esta compresión que vamos a ver que es fuertísima, la tengo que transmitir acá, a este muro que va a ser el que finalmente me va a resistir. Y eso, entonces, lo tenemos que llevar. Esta fuerza tengo que llevar hasta acá, esa fuerza hay que transmitirla hasta acá. Pero esta fuerza bruta, que es la roja, que es la realmente fuerte, que la habíamos visto en esta fuerza, tengo que llevarla. ¿Cómo agarro esta fuerza? Entonces hago lo mismo, agarro unos cables, pero ya no cambió el color, que bárbaro, porque color del lápiz. Ahí está. Toda esta fuerza tengo que transmitir a través de otros cables que todos bajan y se agarra, la compresión está aquí en el muro y estoy agarrando estas fuerzas con este sistema de cables, ¿verdad? Y entonces se vuelve toda esta fuerza la llevo hasta estos núcleos de ascensores. ¿Cuál es el único problema? Que no solo es llevar la fuerza, sino esto me va a generar, vamos a ver, me genera un bruto momento, un momento realmente fuerte, que tengo que transmitir y llevar. ¿Cómo llevo esto a que los muros aguanten esa transmisión? Creo que ahora está un poco mejor, señor Vázquez, ¿verdad? Sí, Esto ingeniero. es re importante. Si alguien tiene alguna otra consulta. Bueno, sigamos, porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, vamos. Ese era el tema del voladizo, que después lo vamos a ver con más detalle. El otro tema, que es la estructura metálica, que siempre es un tema, es, fíjense, las longitudes que tenemos que vencer, ¿no? De 18 metros, o sea, para que no haya ninguna pared, sean ambientes totalmente libres, ¿no? Entonces aquí tenemos las que van, las grandes luces, que implican temas especiales, porque aquí tenemos que ver la altura que quieren que sea la menor posible de las vigas, por un tema de altura del edificio que estamos viendo, pero además que cuando tenemos luces muy grandes, también existe la deformación de la... Entonces hay que ver, dar en algunos casos contraflechas, y hay que tratar de que una vez que vaciemos las losas respectivas, estas estén realmente con todas niveladas, ¿verdad? Ese es un temita complicado. Entonces acá, por ejemplo, este es el hemiciclo en el sótano. Ese es un hemiciclo en el sótano. O sea, es solamente de interpolaciones, interpelaciones. Estos es un núcleo, ahí lo único que quería mostrar son las luces, ¿verdad? Para que todo este ambiente esté libre. Ese era el otro desafío, ¿no? Bueno, ahora vamos. Ahora, ¿cuál es el otro desafío que es importante? Que vamos a ver acá. Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, de aquí nace el famoso cubo, que es un cubo de 30 metros por 30 metros. Y solo de 32 metros. Bueno. Y aquí salen las columnas que son lo que va a aguantar todo este cubo. Pero es importante resaltar que varias cargas bajan a través de las columnas, pero una buena cantidad
de la carga baja a través de las paredes de este cubo, ¿verdad? Y por lo tanto, todo eso tenemos que llevar, todas estas fuerzas que llegan ya a través de las paredes o a través de las columnas, tenemos que transmitirlo a esta parte de la columna que está abajo. Por lo tanto, aquí está esta parte de la transición, son estructuras que tienen que transmitir toda esta carga de las paredes hacia las columnas. Y lo importante es que vamos a ver que esas paredes no es poca cosa, son del nivel 11 hasta, son 11 niveles, perdón. Y esos 11 niveles significan 40 metros que tienen que bajar todas estas fuerzas a través de estas paredes y esas paredes transmitir aquí a estas columnas que tenemos. Me dije que voy a tener que... Para el señor Vázquez, entonces, a ver, aquí está. Entonces, entonces, señor Vázquez, todas estas paredes que estamos viendo acá, tengo que transmitirlas, estas cargas que vienen a través de estas paredes del hemiciclo, todas estas cargas que vienen a través de las paredes, tengo que transmitirlas a través de esta estructurita hacia las columnas acá, para que después esto se vaya hasta la fundación. Eso es. Sí, me parece que eso es una buena idea del cursor, me ayuda a explicar esto. Bueno, entonces fíjense, aquí está un poquito más en detalle. Aquí está la pared, y aquí están estos elementos que hemos visto. Entonces, si hacemos un corte, ¿no? Un corte paralelo a la calle Colón, entonces fíjense que vienen cargas importantes acá en los extremos, que son las paredes, en este otro extremo. Y obviamente tenemos que hacer toda esta cercha, tiene que ir de este canto al otro, porque si no era imposible solamente por este voladizo, no lo íbamos a agarrar solo con esta columna. En cambio, al tener esta viga acá, nos permite un mejor manejo de este voladizo que es todo esto, que lo vamos a ver. Este es el voladizo, es un mejor manejo y que vamos a ver que a través de fuerzas de compresión y tracción vamos a transmitir esto hasta estos puntos donde están las columnas. Bien, a ver, vamos. Y aquí estamos las dimensiones. Como dijimos, el cubo tiene 34 metros. Dije 32, pero bueno, eso, la memoria ya... Pero lo importante es decir que tiene 34 metros. Aquí están los 34 metros, ¿no? Y aquí tiene esta parte libre de esta cercha, tiene 17 metros. Las columnas en este nivel tienen 2,50. Las de hormigón tienen 3 metros, pero estas de la estructura metálica, entre eje y eje, tiene 2,50 metros. Y el voladizo que vemos acá, ese voladizo tiene 6 metros. Entonces, esta es una cercha re importante porque es la que nos va a transmitir a las columnas. A ver, ahí están los niveles. Perdón. Quiero ver una cosita más de acá. Aquí, fíjense. Para que vean el tamaño que tienen ese voladizo. Fíjense que este es el voladizo de 5 metros 95. Aquí están los 17 metros 30. Quiere decir que acá van a bajar los 40 metros, se van a apoyar en esta pared y en estas columnas que aquí vemos. Aquí está una de las columnas, ¿verdad? Esta es la columna, una de las columnas es esta, que tiene sus cuatro perfiles, ¿verdad? Este es uno, aquí está el otro, aquí está el otro, y aquí adentro está el otro. ¿Verdad? Y esta es la viga que hemos visto, que va de un lado al otro para poder resistir estas fuerzas. Es lo que hemos visto acá, perdón.
Ahí está. Eso ya vimos. Esta viga que vimos ahí tiene 2,20 metros. Esto que estamos viendo, que hemos visto acá en dibujo, en la realidad, ya es esta viga que ven acá, esta viga Birendel. Fíjense que aquí están los empernada. Esta estructura es empernada, no es soldada, es empernada. Ahí están los pernos de transición. Y lo mismo en paralelo a la calle Comercio. Esto paralelo a la calle Comercio, aquí tenemos el volado, aquí tenemos la estructura, y acá no hay este volado porque aquí está paralelo a la calle Comercio, aquí están todo el problema de gradas y muros que están en esta parte acá. Entonces, en toda esta zona están las gradas y los muros, por eso es que ya no hay ese voladizo que hay en este lado. Para que vean acá nomás la dimensión que tiene esto, aquí vemos un obrero trabajando en la colocación de los perfiles y las diagonales. ¿Verdad? Esto tiene 2,85, lo que acabamos de ver acá, es esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo, ahí está, es esta, lo que estamos viendo acá. Esto tiene 5,95 y lo importante es que esto está resistiendo 40 metros de altura que tienen las paredes metálicas. Ahí vemos otra, cuando ya estamos subiendo con la estructura. Ahí está la grúa roja, que fue todo un proceso de la fundación, como vimos en la clase anterior. Tuvimos que usar 2 grúas para poder abarcar esta grúa verde y esta grúa roja. La que estaba complicada de ver la base, porque esta grúa ya es la fundación, es en la parte interna del edificio. Entonces ahí vamos subiendo, aquí estamos subiendo, aquí ven, esta es la estructura del cubo. Vamos ahora a ver la estructura del cubo. Ya vimos que el cubo se va a transmitir a través, van a tratar de llevar las fuerzas a estas columnas que tenemos acá. Esta es una de las columnas que vimos. Aquí está la otra columna. Y más adentro vemos las otras. Lo importante es cómo transmitimos todas estas fuerzas que llegan a esta pared, como diríamos, a estas vigas metálicas, estas vigas Birendel, tenemos que tomar como Birendel, y esto todo trabaja un muro con vigas Birendel que transmite las fuerzas hacia estos puntos que habíamos visto. Entonces, aquí vemos claramente ese desafío, ¿verdad? Aquí está la parte de arriba. Fíjense aquí, en toda esta zona acá, fíjense, este es el hemiciclo, no es el más importante, pero es donde hay más gente, el hemiciclo de diputados, que no me acuerdo ya, son 300 y tantos diputados, ¿verdad? Entonces ahí tienen varios niveles para que aquí, después vamos a ver, cuando tengan unas fotos les voy a mostrar para que vean, es realmente espectacular este hemiciclo. Entonces, fíjense que todo está libre, son 30 y tantos metros allá adentro que están libres. Y solo suben estas columnas, que son esta columna que viene desde abajo, es la que sube, esta columna, perdón, esta columna, fíjense acá, no puede subir más porque no podemos, si sube más, el hemiciclo queda totalmente trunco, igual que esta otra. Si subimos con esta, estamos destruyendo prácticamente el hemiciclo, porque por lo tanto estas columnas que vienen de abajo tienen que morir acá. Y las que sí suben son estas otras que están en el otro extremo, donde también agarramos toda esta parte de los niveles donde están la gente que está viendo todo. Bueno, en el hemiciclo tiene, ¿no?, sus graderías que tienen toda esta parte superior. Por lo tanto, esta y esta otra que se la ve punteada acá porque estamos viendo que está allá adentro. Entonces, estas son las dos columnas de adentro, esta y esta, son las únicas que siguen hasta arriba y estas son las que mueren acá.
Entonces, todo este sistema de fuerzas, más las fuerzas con las que se ha calculado para un posible helipuerto, estaba proyectado el helipuerto, ahora que si lo van a hacer, no lo van a hacer, ese ya no es problema. Aquí está la estructura del helipuerto, ¿verdad? Son 2,20 m, ahí está la estructura, y aquí están las paredes del está otro dibujo. Y aquí vemos un poquito más claramente lo que les decía del hemiciclo de diputados, ¿verdad? Aquí tiene este nivel donde están en varios niveles para que puedan ver las sesiones que van a tener. Y entonces, estas columnas que hemos visto, esta columna de hormigón, esa sube hasta arriba, que tiene un buen apoyo. Aquí está esto también, todos los núcleos suben hasta arriba, un apoyo buenísimo. Aquí está la otra viga, otro apoyo buenísimo, pero estas mueren. Al morir estas, toda la carga del hemiciclo, todas estas cargas que llegan, las tenemos que transmitir a través de las vigas Vierendel que están acá hacia la parte de abajo. Ese ha sido un poco el reto de los hemiciclos. Vamos a hacer los análisis de los resultados, pero fíjense lo que vimos. Aquí está la parte de lo que vimos de los muros, del núcleo de ascensores, de gradas, aquí está el núcleo de ascensores. Aquí comienza, a partir de acá vemos que comienza el cubo, y aquí abajo se ve que aquí abajo estos son los niveles, que todos estos niveles que vemos acá se apoyan en el voladizo que hemos visto. Y ese momento que estamos viendo, que es este momento acá, esta fuerza acá, por este brazo que tenemos acá, tiene que ser agarrado por la unión que vamos a tener acá con los muros. Eso es. Entonces vamos a ver un poquito rápidamente, porque esto ya tenemos unos 25 minutos más. A ver, hasta aquí hay algunas preguntas, dudas, porque a veces es bueno compartir un poco. A ver, señor Espinosa, ¿tiene alguna duda? Señor Gutiérrez, ¿está bien? ¿Más rápido, más lento? Ingeniero, una consulta. Sí, más fuerte. En caso ¿se ha considerado tal vez la flecha en el voladizo? ¿Se ha dado una contraflecha tal vez ahí, ingeniero? Sí, hemos dado una contraflecha. Sí, hemos dado una contraflecha. Y ha sido todo un proceso de ir destezando, quitándole los apoyos que teníamos. Entonces ha sido todo un proceso de ir quitando los apoyos para que poco a poco vaya descendiendo la estructura. Creo que el desplazamiento final fue de, si no me equivoco, de 8 centímetros. ¿Sí? Tuvimos mucho cuidado, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Para hacer todo el voladizo pusimos hicimos todas unas plataformas de apoyo para hacerlo. Y una vez que ya hemos ejecutado las vigas Virendelas, se las ha internado y todo eso, fuimos quitando los apoyos poco a poco. ¿No es cierto? Obviamente con estas gatas especiales hidráulicas que iba quitándole el apoyo paulatinamente en varios puntos de ese voladizo de 18 por 32. A ver, vamos, señor Freddy Quispe. Ingeniero, sí, yo le entendí todo lo que indicó ingeniero y sí, bueno, todos los cálculos que se tuvieron que hacer. Dije, yo tengo una pregunta. Todo el análisis, como es un edificio súper grande, lo han hecho con un software, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguna confiabilidad con algún software, ingeniero? O sea, que Sí, existe hay más. varios softwares que... Y aquí hay otra anécdota, ¿verdad? Porque como nuestros socios éramos españoles, nosotros teníamos el software, que es el que más utilizan, ¿cómo se llama? El SAP, ¿no? Pero no teníamos el original.
y resulta que los españoles tampoco, bueno, los que nuestros socios no tenían. Y usted sabe que, bueno, en Europa hay la investigación de que se usen los paquetes autorizados, o sea, en otras palabras, que sean los originales, que usted pueda demostrar que ha comprado y tiene la compra. Como no habíamos comprado los paquetes, porque habíamos hecho siempre resulta que sí hubo, desde España llegó a combinarlos a los de Bilbao, que si no compraban el paquete inmediatamente, iban a haber unas multas terribles. O sea que tuvimos que comprar el paquete, creo que nos costó $30,000, $25,000, el SAP. ¿Sí? Entonces, obviamente, es confiable, totalmente confiable, pero es confiable para el que lo maneja. Es igual, yo le doy a usted un Fórmula 1, le digo que entre al circuito y es muy probable, si va a la velocidad que van los demás, se va a sacarle, ¿no es cierto? Entonces, son confiables. Lo que pasa es que, como el piloto, usted tiene que saber utilizarlos al máximo. Está bien, ingeniero, y gracias por la respuesta, ingeniero. Ok. A ver, ¿quién más? Si hay alguien más que tenga algunas preguntas, qué sé yo. Ingeniero, Sí. estaba viendo que el edificio tiene un voladizo y tiene un cubo que las columnas no llegan todos hasta el final. Sí. Eso ha generado que el centro de masa del edificio y el centro de rigidez tenga mucha separación. Sí, obviamente que afecta el centro de gravedad y afecta, digamos, el centro de masas. Definitiva afecta, ¿no es cierto? Pero eso a la larga le da una excentricidad al edificio que obviamente usted tiene que calcularlo, porque no todos los edificios, muy pocos edificios tienen sus centros de masas exactamente en el lugar. Tanto es que cuando bueno, pero es ahorita otro tema que podríamos verlo. ¿Cómo usted cómo resolvíamos esto de las estructuras con un sistema que, como antes no era muy complicado tener computadores muy grandes, se hacía lo siguiente, y también para efectos sísmicos hacíamos lo siguiente, llevábamos todas a ver, como le digo, los pórticos y todos tienen una rigidez horizontal, especialmente para efectos horizontales, que es importante. Entonces, llevábamos todo, como lo llevábamos todo el edificio a una sola barra, que iba de arriba hacia abajo. Y a esa barra, veíamos que cada pórtico le dé la rigidez que tenía ese pórtico y le íbamos sumando a esa barra que representaba todo el edificio. Y obviamente ahí, si el centro de masas no coincidía con el centro de gravedad, obviamente que habían unos momentos que teníamos que poner adicionales en cada piso. Y obviamente eso, una vez que nosotros resolvíamos, ya era fácil, porque si era de 30 pisos teníamos 3 grados de libertad, siempre y cuando las losas sean rígidas, o sea, losas de hormigón. ¿Por qué? Porque la losa de hormigón, eso lo vamos a ver un poco en clase, distribuye el efecto horizontal. No puede ser que una columna se desplace a una vecina porque tendría que romper la losa. Entonces, con ese concepto se lo llevaba todo a una sola barra y esa barra después calculábamos, encontrábamos los desplazamientos y después volvíamos a expandir hacia los pórticos y volvíamos, o sea, comprimíamos el edificio a una barra y después, una vez que sabíamos los desplazamientos de cada barra, que eran los desplazamientos de la losa, eso lo expandíamos al resto de la estructura. Ese era un tema re interesante y hay unas tesis que hemos orientado al respecto muy simpáticas, pero esto es lo que, no sé si, pero podemos verlo en clase después con un poco más de calma y en una pizarra para que podamos explicar un poquito este concepto. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien más?
porque ahora vamos a entrar un poquito muy rápidamente al análisis de los resultados, porque todo es, el análisis de resultados es para ver qué, si las tensiones, deformaciones y desplazamientos están dentro de las admisibles, ¿verdad? Y ahí vamos a ver algún temita que hay que tener mucho cuidado cuando analicemos. Bueno, entonces vamos a ver los resultados. Como les decía, aquí ustedes tienen las columnas, si están las columnas metálicas, lo que llega a la fundación. Entonces, en cada punto acá, ven, hemos visto que esto es re importante, que tienen que ver no sé cuánto, y hacer el resumen de las cargas, para que si estas cargas realmente están considerando todo el peso que ha llegado, y además de efectos de viento, ¿verdad? El efecto de viento, aquí está en la dirección más corta, es por eso que esta fuerza pasa de 4.400 a 4.800, básicamente por el efecto de viento, ¿verdad? Es por esa razón que estas son más. Y obviamente en esta dirección ya, fíjense, aquí ya no hay mucha diferencia en esta otra dirección, porque ahí tenemos, esta es la dirección más larga, si bien no es la más rígida. ¿Por qué no es la más rígida? Porque solo tenemos este brazo de palancas como rigidez al efecto horizontal. En otras palabras, en los edificios, yo me atrevería a decir que para efectos verticales el ojímetro sirve, ¿verdad? El ojímetro hace por áreas de influencia y va a estar cerca de los resultados. Los efectos horizontales para nada, eso sí es complicado. Y para eso se hacen todos, especialmente los análisis. Entonces, cuando usted analiza aquí los efectos de la fundación, que es siempre importante, es saber que cuando hay un viento horizontal en esta franja, que es la más corta, hay que considerarla porque yo no tengo mucha rigidez. Esta rigidez que tengo, además, no es tengo mucha rigidez, porque todos estos muros me generan una rigidez muy grande, pero, sin embargo, no es simétrica esa rigidez. Acá yo tengo los brazos de palanca que son simétricos, pero esta parte aquí de los núcleos, que realmente es muy rígida, aquí no tengo. Por lo tanto, hay una tendencia a ver una torsión acá. Aquí es más rígido, allá es menos rígido. Por lo tanto, hay una tendencia a que esto haga esto, ¿no? Una torsión de esta forma acá. Si bien, felizmente, es en la dirección donde solamente hay 20 metros de viento. En cambio, en esta de 50 metros, también tengo una buena rigidez acá, pero solamente parcial. No es igual que tener todo esto en una línea que tener distribuido de esta forma. Pero obviamente que se considera todos estos efectos horizontales que son los que realmente definen. Estas cargas son para carga muerta y carga viva. Otra cosa que a mí me interesa mucho es saber los porcentajes que cada una de estas columnas toma, ¿verdad? En otras palabras, por ejemplo, si me falla una columna que toma el 12% en una esquina, voy a tener serios problemas. Pero si me falla una columna que tiene el 9% de la carga se puede relativamente distribuir, ¿verdad? Entonces aquí está un poco para sentir esto en términos de porcentajes. Entonces usted ve acá que estas columnas se llevan prácticamente el 45%, ¿verdad? Estas columnas. Y estos núcleos de asesores se llevan el 20%. Es decir, que entre estas, el 65% del peso de la estructura se la llevan entre las columnas y los muros estos. Bien, vamos ahora a lo que alguna vez dijeron las tensiones en el suelo, ¿verdad? A ver, para que vayamos considerando, hemos visto que la carga total son 47.000 y tantas toneladas. En un área que no hay más, esta es la área posible que teníamos. Esa área total es de 2.000 metros cuadrados aproximadamente, que lo que vimos que era 50 por
¿cómo era? O sea, casi 60 por 30, por 35 más o menos, esta área. Ingeniero, disculpe, no vemos su cursor otra vez. Ok, ya, perfecto. A ver, vamos. Primero, ya, está bien. Acá tenemos el área total, ¿verdad? 2067, que es, aquí vemos toda el área de la fundación, que es esto acá. Aquí tenemos alrededor de 50 metros, un poco más, y aquí tenemos 30, aproximadamente 30 metros. Ya lo vimos, ¿verdad? Que llegan a los 2067. Y tenemos la carga total de 47.000 toneladas. ¿Sí? Esa es la carga, 47.000 toneladas que tenemos que transmitir al suelo. Bien. Entonces, ¿cuál es la tensión admisible? 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿verdad? Que eso significa más o menos 5.000 toneladas por metro cuadrado. No, perdón, 5 toneladas por metro cuadrado. No, 5 toneladas por metro cuadrado, más o menos, para que sintamos qué es lo que el suelo tiene que resistir. Bien. Entonces, esa es la admisible. La máxima, considerando el viento, nos ha dado 4.60. ¿Cómo llegamos a estas 5? No sé, ustedes en suelo generalmente hablaban de 2, ¿no es cierto? Bueno, en megapascales, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería 5 kilos, centímetros cuadrados en megapascales? Bueno, a ver, ¿cómo es, señor? A ver, Luis Torres me está preguntando, ¿cuánto es 5 kilos, centímetro cuadrado en megapascales? Para que ustedes trabajan más con megapascales, ¿no? Sí, sí, pero ¿Más fuerte? no sé que hay que dividir entre 1.000.000, creo, o no me acuerdo. Bueno, ya, Dividir está entre bien. 1.000 hay que dividir Ya, pero 0,047. Sí. creo que todos sabemos que ya, si hablo de 5 toneladas por metro cuadrado, a ver, quiero ver, si esto es 5, aquí multiplico esto por 10, 50 toneladas por metro cuadrado. Esto es lo que resiste este suelo, no 5, 50. Porque para transformar esto a toneladas por metro cuadrado, aquí tengo que hacer 100%, son 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 4, y aquí transformar esto a toneladas es 10 a la 3. ¿Sí? Bueno, entonces es 5 kilos, entonces va a dar 50 toneladas metro cuadrado. Entonces, en un metro es la tensión que resiste ese suelo, 50 toneladas en un metro cuadrado. Pero ¿por qué resiste tanto? Porque generalmente, si ustedes han visto en lo que han estado ejecutando, era que ustedes resistían o trabajaban normalmente con 2, con 1.5, 2 kilos por centímetro cuadrado. Pero ¿por qué se sube a 5? Por lo que les expliqué. Hemos subido a 5 porque hemos considerado que estamos sacando 22 metros de altura de tierra. Si ustedes ven ese peso de la tierra y analizan para 22 metros, eso nos ha permitido considerar con los coeficientes de seguridad una tensión admisible de 5. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está pasando? Bien, bien. ¿Sí, todo bien? Todo bien. ¿Cómo está pasando ahí tus clases, no? Sí, estoy en clase. Ay, oye. Padrino, no sé si me puede prestar la bici, por favor. ¿Hasta cuándo? Pero es que a veces lo usamos los fines de semana. ¿El martes lo traería? Pero eso va a pasar un fin de semana. Sí. A ver, yo le voy a decir algo. ¿Cuándo quieres llevarla? Hoy día. Pero ya esto es una semana, pero ya de repente voy a usarlo el fin de semana. Este fin de semana lo veré, ¿ya? Ya. Y si no, le digo, si no voy a hacer nada, que vengas el jueves a recoger. ¿Ya? Ya. Okay. Ya. Gracias. Ya, ok. Bien,
Entonces acá, esta es la admisible. Fíjense que la promedio, esto es lo que tratamos de buscar en la fundación, ¿verdad? Que la máxima no sea mucho mayor que la promedio. Y para que la promedio lleguemos a 2.35, lo importante, y en varios lugares lleguemos a 2.35, es que sea bastante rígida. Porque si no es rígida, si yo meto aquí en las fundaciones, ustedes ven acá por los colores, aquí están las fundaciones, ¿verdad? Por los colores vamos a ver que aquí están las tensiones máximas. Entonces, en estas tensiones máximas, por los colores, si no es muy rígida, entonces esto va a ser un punto que va a llegar a unas tensiones muy grandes y no va a poder repartirse a través de todo el suelo. Entonces, el sigma promedio es 2.35 y la máxima con efectos de viento se da en 4.68. Y como vimos, donde tengo la mayor superficie, tengo la menor rigidez, entonces esa tensión máxima está en esta esquina, que son los 6.68 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, que es la que está menos que la admisible. Entonces aquí los colores, aquí no hemos puesto los colores, van dando la intensidad, ¿verdad? Entonces este morado es una compresión muy fuerte y a medida que se van poniendo el verde y después el amarillo son intensidades menores de carga. Entonces varía, obviamente, en algunos lugares inclusive menos de 2.35 hasta 4.68, que dio un resultado razonable de haber hecho la Fundación Rodier. Entonces aquí están las áreas totales de del piso 11 al piso 22, son 14.000 metros cuadrados, del piso 5 hasta la sótanos 25, y finalmente la carga total son 47.000. Y si vemos el área total del edificio, total, ¿verdad? O sea, viendo cada nivel el área, nos da una variable que siempre es importante tenerla, que es que el edificio pesa 1.2 toneladas por metro cuadrado. Ese es un valor muy, muy interesante porque para hacer un predimensionamiento, usted dice, voy a considerar una tonelada por metro cuadrado, ya tengo una idea de cómo tengo que comenzar a ver las fundaciones. Y aquí estamos corroborando que sí está en un valor totalmente racional. La carga que hay por metro cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco, ya vemos esto mismo que vimos aquí. Aquí están, fíjense, los colores, aquí están. Esto es para desplazamientos, el otro es para tensiones. Ahora vemos para desplazamiento. Entonces, los mayores desplazamientos en la fundación es en la zona roja, como era de esperar. ¿Por qué en la zona roja? Porque aquí están esas columnas muy grandes y además, por efectos de viento, hay una mayor presión en esta parte. Entonces, esos desplazamientos en la zona roja llegan al tema de prácticamente 92 milímetros. Perdón, 9.2 milímetros. O sea, casi 1 centímetro se deforma el suelo en estos puntos. Y a medida que me voy en los puntos menos deformables, que es obviamente aquí en el centro, porque las cargas están aplicadas aquí en los extremos, tenemos cosas de 0.15 a 1.5 milímetros, etc. Bien, eso es para que veamos este tema acá. Y obviamente el mayor desplazamiento se da justamente en esta esquina, y ahí el desplazamiento en la dirección Z es 9.3 milímetros. Y aquí están los otros. Ahora, para calcular, que es re importante esto, que vamos a también poder hablar un poquito en clases, es
que podíamos poner toda la fundación y también considerarlo vía elementos finitos. O sea que podíamos dividir el suelo por debajo de la fundación y podíamos calcular y poner y dar valores tanto físicos del suelo. Pero eso es muy complicado a mi entender. Se puede hacer, pero tendríamos que sacar muestras inalteradas para ver sus características físicas del suelo, porque el suelo es totalmente heterogéneo. Entonces hay que ir sacando muestras para ir dando como ustedes saben, la matriz de rigidez depende del módulo de elasticidad longitudinal, ¿verdad? Depende del coeficiente Poisson. Entonces, ¿cómo yo puedo modelar el suelo si el suelo es bastante heterogéneo? Es medio complicado. Entonces, lo que generalmente, tampoco puedo decir que el suelo no se deforma, porque sería entonces ya no podría ni siquiera calcular esto que estamos hablando de la deformación. Entonces, lo que se usa es un coeficiente de balasto, que llamamos. Es como si el suelo, yo lo reemplazaría por unos resortes. Y estos resortes se deforman y me dan la deformabilidad del suelo. Y eso lo llamamos el coeficiente balasto. Y esto, ¿cómo podría en algunos casos visualizar? Es que yo le meto una fuerza muy grande a una área y voy viendo en el tiempo cuánto se deforma. Y bueno, eso ahí me da el coeficiente balasto. Otra forma es que dependiendo de la granometría, dependiendo del suelo, si es arcilla, si no es arcilla, la experiencia me da algunos valores que se podrían tomar como valores de los resortes debajo de la fundación. Por eso aquí hemos puesto que el valor del coeficiente balasto, hemos dicho que es 5 kilogramos fuerza por centímetro cúbico. ¿Qué significa? Que en una plaquita de 1 centímetro hemos dicho que resiste 5 kilogramos. Ese es la rigidez del resorte, no lo que resiste, sino la rigidez del resorte. Pero vamos a ver un poquito eso con calma en clases, cuando nos dé un poquito de tiempo. Bueno. Aquí está la carga ya a cierto nivel. Esto es en planta baja, vamos viendo. Esto es cargas verticales en la planta baja, ¿no? Antes de llegar al sótano. Y bueno, vamos a este punto que quería llegar, que es re importante, es el volado que acabamos de ver. Entonces, aquí nuevamente vamos a insistir. Fíjese estas columnas que llegan desde abajo. Esta columna que llega desde abajo es el punto de apoyo importante que vimos. Aquí está la esquina ¿cómo se llama? Del voladizo. Y aquí está el otro apoyo. El otro apoyo se va dando a través de estas ménsulas que salen de los muros de ascensores y de gradas que los vemos acá. Lamentablemente no estaban en un mismo nivel. Esta cara es por problemas de estética, por problemas de que tenía que verse tenía que haber una diferencia entre los muros de ascensores y la pared compuesta por las vigas Virendel. Y entonces acá hemos visto, y aquí estamos, donde nosotros dan mejor forma los niveles. Aquí está el nivel 10, aquí está el nivel 9, que estaban a una misma, digamos, en la parte vertical están a una misma, están un poco, centran un poco respecto a estas otras. La P8, P7 se entra también un poco respecto a la última, que es la que es esta. Entonces lo hemos analizado como si fueran 3 vigas Virendel en forma diferente. De aquí están los puntos donde nos hemos ido apoyando en el muro, ¿no es cierto? Aquí están los puntos verdes y aquí nos hemos ido saliendo con estas ménsulas que suben. Es un muro rígido que sale de la estructura de los muros para poder aguantar eso.
Entonces, este es el esquema. Ahora veremos un poco valores. Esto mismo lo vamos a ver en planta. ¿Dónde en planta? Acá, en esta parte, en la parte de abajo. Esta planta la vamos a ver ahora hasta acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Esa planta que vemos aquí abajo, ahora la vamos a ver aquí. Aquí están, como dijimos, le hemos puesto de ese color para indicar que son lo que llega desde el sótano. Aquí está la viga, las columnas de ese lado aquí está la Colón, aquí está el edificio anexo, aquí está la Colón, esta es la Colón, perdón, esta es la Comercio y esta aquí es la Colón, para que nos ubiquemos. Entonces, este es el edificio anexo, esto ya está construido. Entonces, estas son las dos columnas, aquí hay un corte, estas son las dos columnas metálicas que van hasta el final de la estructura. Y aquí obviamente estamos con los núcleos de ascensores que están viendo acá. Y aquí están las dos columnas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que todas, aquí estas vigas que van desde acá a acá, son las que van a apoyar estas vigas que se apoyan en la pared del voladizo y se apoyan obviamente en esta viga que lleva las columnas. Entonces toda esta área que vemos acá se reparte a través de estas vigas en esta viga que lleva las columnas y en este volado, en esta pared del volado que lleva a esta columna que viene desde abajo y lleva a esta esquina del volado, que es esta esquina del volado. Y aquí está, ya cuando entran los muros, aquí es donde comienzo a transmitir las fuerzas a los muros, que están adosados a través de estos diafragmas con los muros de los ascensores. Entonces, ¿cuál es el cálculo que hemos hecho acá, verdad? Estas fuerzas, me va a dar unas fuerzas en cada una de estas vigas, me llevan una carga fuerte hacia la viga Vierendel. Estas vigas Vierendel, una vez que hemos cargado esta viga Vierendel, me lleva una fuerza a esta columna, no hay problema, y me lleva otra a la esquina del voladizo. Entonces, esta esquina del voladizo yo tengo que llevarla hasta acá, esa carga, y obviamente aquí vamos a ver que hay un momento importante. Esto es el esquema que tenemos que entender básicamente. O sea, en otras palabras, estas cargas que están acá, que les dije, me llevan hasta acá y acá. Y esta carga del voladizo, que es una carga re fuerte, me lleva a esta y más un fuerte momento que después es transmitido a esta estructura de muros. A ver, no sé si está claro cómo se ha pretendido hacer este volado. Bueno, estamos ahí todavía, ¿verdad? O sea, ¿cómo es? Señor, a ver, señor. Sí, se entendió, ingeniero, pero no sé si quisiera, si se pudiera, ¿no? Aparte de toda la estructura que nos ha mostrado, el detalle del anclaje, Lo porque veremos dentro de lo posible. Usted quiere este anclaje a los muros, ¿verdad? ¿O cuál anclaje? sí, por favor. Ya, vamos a verlo en detalle. Aquí simplemente no hemos dicho cómo se transmite. Estamos diciendo dónde tiene que transmitirse. Entiendo su pregunta. ¿Ya? Está bien, gracias. Vamos a ver. Entonces, aquí ya vemos esto mismo, vemos acá los varios niveles. Aquí está el nivel, este nivel, aquí está el otro, y vamos a ver de aquí para abajo está esta pared de esto que vimos paralelo a la Colón, que es esto. Esa pared está compuesta, dijimos, de tres niveles. Estos dos niveles que están un poco adentro de estos
Este es el primer nivel. Está un poco, fíjense, está dentro de este otro nivel. Está desplazado. Este es el segundo nivel, que también está desplazado respecto al tercer nivel, que lo vamos a ver más abajo. Entonces, vamos a ver que, bueno, estos momentos se van a transmitir a través, estas van a ser las reacciones y las acciones en cada uno de los diafragmas. Pero vamos a ver antes esto acá. Antes de entrar a esto, prefiero para que ustedes se den cuenta del tema. El peso total del voladizo que estamos viendo acá son 5.390 toneladas. Entonces, al distribuir estas cargas, hemos encontrado que aquí a esta columna llegan 533 toneladas y a esta otra, que estas son dos columnas que están muy cercanas una a la otra. Entonces, aquí son 940 toneladas y que vienen de un lado. Y aquí vienen, todas estas cargas me generan 214 toneladas y 407 toneladas. Porque aquí hay una especie de volado, por eso es que aquí hay unas fuerzas de tracción acá, aquí. Pero estas son las fuerzas de compresión, estas son las reacciones, estas son las fuerzas que vienen por la estructura. Entonces, fija, aquí tiene 400 toneladas, 200. Todo esto me genera en este punto acá 1.125 toneladas. Esas 1.125 más las cargas de este lugar me llegan aquí 1.256 toneladas que llegan a este punto. Ahora, el problema es cómo distribuir estas 1.256 toneladas, pero más que todo, el problema que tenemos es que estas 1.125 multiplicadas por este brazo del volado me llegan a un momento que tengo que resistir de 15.500 toneladas metro. Y ahí está el problema. ¿Cómo resistimos este momento de 15.550 toneladas? Entonces, lo que me preguntaron es, ¿cómo ligo a estos muros estas fuerzas? Esto se liga a través de estos diafragmas que están empotrados en los muros y que salen. Aquí tenemos los diafragmas que están empotrados en los muros y que me permiten llevar estas fuerzas que vamos a tener en el extremo, me las permiten llevar por cortante a los muros. Ahora bien, entonces, ¿qué significa cuando yo tengo esta carga de 1.100? Que aquí va a haber una reacción de 1.256 y aquí va a haber una de 1.105. Pero aquí tiene que ser unas de compresión y otras de tracción para que en forma conjunta del momento. O sea, estas fuerzas acá que están en esa dirección y estas otras fuerzas que están en la otra dirección tienen que estar en equilibrio, pero también tienen que darme el momento. Entonces, al principio, antes de analizar, cuando ya teníamos un poco los resultados, tardé un poco en darme cuenta de una cosa que yo no la entendía bien en ese momento. Es decir, ¿cómo puedo tener 15.550 toneladas metro acá si estas fuerzas en una dirección y en la otra verticales solo me daban 1.704 toneladas? Es decir, ¿dónde están? ¿Y cómo estoy resistiendo las otras, 13.000 toneladas más? Y entonces, como estos muros son, que todo el sistema es rígido, no solo es que la carga se transmite con estas cargas verticales y genera un momento alrededor vertical, sino hay otro momento re importante que transmite las losas. O sea, hay otro par ahí importante de losas que una se comprimen y la otra se tracciona, pero ya como un conjunto.
Y ese conjunto es el que consigue darme las otras tonadas. Eso es lo difícil de entender, pero a ver, vamos a tratar de que entiendan que, porque al principio, al principio pensábamos que estas cargas, este momento que gira alrededor, si ustedes quieren, de este eje, alrededor de este eje, tenía que ser equilibrado por las fuerzas verticales para que me dé este sistema. Pero no daba. Entonces ahí, después de analizar con cuidado y después de pensar mucho, me di cuenta que no eran solamente las fuerzas verticales, sino además las fuerzas horizontales de las losas. Entonces, si ustedes se fijan que estas fuerzas horizontales que he tratado de ver acá, fíjense en esta parte superior, que está esta amarilla, dice por la dirección, está en esa dirección, pero estos otros niveles están en la otra dirección. Y entonces, estas fuerzas por el par correspondiente son las que me daban las otras 13.700 toneladas para llegar junto con las fuerzas verticales que están acá, que las estamos viendo, llegábamos a equilibrar todo este momento. Esta fue la parte que vi más crítica, terriblemente complicada. ¿Y cómo hemos ligado el muro? Fíjense, esta es una estructura de hormigón que donde se apoya y me transmite a los muros. Aquí vemos, son losas macizas de hormigón. Digo, muros de hormigón que me transmiten al núcleo de ascensores. Y esto simplemente por seguridad, pusimos unas diagonales de hormigón por seguridad acá. Ustedes se fijan, las diagonales de hormigón por seguridad, para que no haya deformaciones entre estos puntos. Si bien vimos después que no era así tan importante eso. El tema que sí me sorprendió mucho es que esta estructura es como un conjunto. No se puede solamente considerar las fuerzas verticales, sino hay que considerar las fuerzas horizontales, porque si no, no entraba en equilibrio. A ver, solamente esto quiero ver ahora. Vamos a pasarnos esto un poco. Después, si quieren, volvemos a esto, que no lo veo tan importante. Si no quiero esto, que es lo importante. Aquí usted ve cómo estamos amarrándonos hacia allá. Todo esto a través de estos núcleos de ascensores acá. Todos estos salen de los núcleos de ascensores y transmiten las fuerzas que estamos viendo. Pero antes quisiera, para que entendamos un poco lo que les decía, aquí vemos que aquí las tensiones en los perfiles son las tracciones y los rojos son las compresiones. Entonces esas son la celosía en la calle Comercio, paralelo a la calle Comercio. Y lo que les decía, ¿verdad? Para agarrar esta parte aquí central, ¿cuál era la lógica? Aquí la lógica era que aquí estaban las columnas, entonces todas esas columnas están comprimidas y todas estas son como cables que van y me agarran esta parte y están traccionadas. ¿Bien? Y aquí vienen del otro lado, siendo que este punto es el punto crítico del volado, que ya es la esquina del volado. Entonces, fíjense que aquí hay fuerzas de compresión muy importantes y aquí estamos viendo que están las fuerzas importantes de tracción. Es como si tuviera, como les digo, es como si tuviera estos cables que aquí está la compresión y aquí está el cable. Entonces, es la estructura que me ha conseguido resistir esto. Y el volado, ¿no es cierto? El volado que vemos acá en los niveles 13, es que aquí yo tengo el muro, aquí tengo estos elementos de compresión, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que está bajando desde estos puntos que llegan al muro? Es que estas son fuerzas de tracción, son fuerzas
impresionante, ¿no es cierto? Son 244 toneladas en cada uno de estos perfiles que bajan y están traccionados. Entonces, eso es como lo que me agarró y me evitó que este punto, que era el crítico, se me desplace y que sea el punto de apoyo para la viga Behrendel perpendicular. Y aquí está cómo se estaban agarrando en la estructura que vimos y que vamos a ver ahora. Eso son cada uno de los niveles, ¿verdad? Aquí estaba el nivel 10, el nivel de nivel 10 al 6, ahí está la parte de arriba que es un poquito especial, pero sigue viendo el mismo concepto de llevar estas cargas a través de tracciones y compresiones en las verticales. Para que veamos un poquito, porque ya aquí vimos que el desplazamiento, alguien preguntó, el desplazamiento aquí en la esquina del volado, estamos hablando de 5.4 centímetros. Lo que pasa que esto se desplaza, pero este peso hace que aquí se desplace un poquito más, no necesariamente en la esquina del volado, sino un poco más adentro. Entonces el desplazamiento de esquina 5.4 y el desplazamiento máximo es 6.8 centímetros. Eso es lo que nos dio el cálculo. En la realidad dio este máximo dio alrededor de 8 centímetros. Está bastante razonable en el tema de cálculo. Quería ver otro tema importante acá. Bueno, pues aquí son los desplazamientos en la parte superior. A ver, pero quería ver un tema que para mí este era el tema más importante, estas tensiones que se dan y cómo se resiste la estructura. Pero el otro tema importante era acá, ¿no es cierto? Acá, fíjense, esto es lo que habíamos visto de la transición que hay entre la pared, que está acá, la pared del... ¿Qué ha pasado? Ya no me pinta. Vamos a ver acá nuevamente con el color rojo. ¿Por qué no pinta? Ahí está. Esas vienen de la pared. Y fíjense, todas estas zonas son de compresión, son perfiles que aguantan 451 toneladas. Aquí 378, hasta que finalmente llegan a la columna ¿cuál es la columna? Es esta la columna, ¿no es cierto? Perdón, esta es la columna. Entonces, donde tuvimos que reforzar fueron justamente en estas zonas. Tuvimos que hemos puesto unos refuerzos respecto a los cálculos iniciales que definitivamente no aguantaban. Y esto obviamente es una carga es una fuerza de tracción, la que está amarilla acá. Entonces, fíjense que acá ya las tensiones son muy bajas, son aquí las fuertes que me transmiten. Eso en la calle Colón. Vamos a ver, en la calle Comercio, no, esa es la calle Colón, y esta es la calle Comercio, ¿verdad? En la calle Comercio también eran fuerzas muy grandes. Aquí tenemos 938 toneladas. Y aquí también tenemos varias de tracción, donde tuvimos que reforzar algunas. Aquí se ve con mejor detalle esto que habíamos visto, pero eso ya lo vimos. A ver, algo más que sea importante. ¿No? Yo creo que básicamente, hacia grandes rasgos, y si les interesa, podemos entrar un poco más en detalle para ver cómo se analizaron varias otras cosas, pero esto fue lo primordial, ¿verdad? De los resultados y los desafíos que tuvimos. Lo que más me gustó de todo este concepto es esta conceptualización de cómo ha funcionado ese volado. Ha funcionado. Si ustedes si tenemos la oportunidad de ver un data, digamos, un PowerPoint de esta naturaleza del puente gemelo, para mostrarles que es justamente cómo funcionan los puentes. Ahí están los cables, ya están los pilones, en los pilones hay la compresión y en los cables hay la tracción.
Es como si yo tuviera dos, aquí un pilón, aquí el otro pilón, y estos son los cables a la tracción. ¿Verdad? Es un poco cómo funciona. Lo único que no vamos a tener son estas compresiones, son solamente porque son cables, pero toda la carga esta se va a la compresión aquí a los pilones. Y lo que hay que considerar ahí es las deformaciones que se dan en los puntos. Ahora bien, una cosa que sí es importante, y eso me gustaría recalcar, pero de forma re importante, que hay que tener mucho cuidado con los resultados y con la información que nos damos. Fíjense, cuando analizamos esto como viga Berenberg, obviamente que la parte de abajo, para resistir el momento, ahora hemos visto cómo la estructura se deforma, pero ahora hablemos de cómo la estructura es que, obviamente, esta parte de abajo se va a traccionar y la parte de arriba se va a comprimir, ¿verdad? Esa es la que va a generar el momento. En una celosía es eso, ¿verdad? Es que esta parte, digamos, si vamos solamente a esta celosía de 3 niveles, esta celosía estaría comprimida y esta parte del perfil sería traccionada, ¿verdad? Para poder agarrar ese momento que se genera de una viga alta que ustedes tienen aquí. Esto lo considero como una viga, aquí va a estar traccionado, aquí va a estar comprimido. ¿Cuál es lo que quería resaltar en este caso? Es que esta viga traccionada, los resultados del computador. El computador me daba que no había ningún problema. ¿Por qué me daba que no había problema? Porque esta viga está agarrada a toda esta losa que está por aquí por debajo. Entonces, ¿qué hacía el computador? Al considerar también la losa, decía que las tensiones eran muy bajas en esta celosía. ¿Por qué? Porque gran parte la tomaba en la losa. Y era una losa que a la compresión podía resistir a la compresión. Pero en este caso, la losa la tomaba que resistía a la tracción de la misma forma que a la compresión. No tiene mucha forma de distinguir el computador en una losa si trabaja la compresión o la tracción. O cuánto le da cuando trabaja la tracción. No lo difiere, no lo separa. Entonces, cuando las tensiones aquí eran muy bajas, pero el problema está en que eran muy bajas porque la losa de hormigón agarraba la tracción, pero si usted se pone a pensar, el hormigón no tiene resistencia a la tracción, muy poca. Entonces estaba asumiendo una resistencia a la tracción muy grande que es falsa. Solamente hubiera sido posible si hacíamos de otra forma, pero no era así. Entonces lo que tuvimos que hacer ahí es, vimos que al eliminar la resistencia a la tracción del hormigón, estas vigas quedaban hemos tenido que reforzar estas vigas en la parte inferior. El modelo no daba que funcionaba bien, pero en la realidad no funcionaba porque el hormigón no resistía la tracción. Muy bien, caballeros, era eso. Ya tengo una reunión. A ver, si tengan todas sus preguntas para la próxima clase. No sé si ha estado, o lo debería ser más lento, pero a ver si tenemos oportunidad de hacer algo, o ya sea de las torres, del puente gemelo, siempre que se pueda. A ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Sí, más fuerte, por favor. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. A ver, más fuerte, por favor. Ya, en este edificio, tengo entendido que se ha usado muros drywall.
Y quería saber cuál era el motivo por qué se hicieron No, el muros. drywall es para aligerar nomás, es por el método temas constructivos. El drywall tiene unas ventajas que es liviano, es más rápido de ejecutar y, y bueno, esas son las ventajas. Y es, digamos, tiene una componente, si le pone plastoformo para efectos térmicos y para efectos de ruido, es un mejor separador de ambientes. Pero estructuralmente no hace nada. Aquí la estructura son las vigas, las columnas, la losa, sí, las losas también, esas luces se han usado una losa aligerada, pero la losa es simplemente para la que llevan hasta las columnas, hasta las vigas. Las vigas con las columnas son las que generan la rigidez de la estructura a efectos horizontales. Entonces, lo que yo quiero con este datación es que ustedes sientan que muchas de estas cosas, primero hay que sentirlas, hay que verlas en lápiz y papel antes de meter, no sé yo, 1000 elementos y le dan 1000 valores y que vamos a discutir un poquito sobre algunas ventajas que tiene el programa SAP respecto a los otros para interpretar mejor los resultados. A mí me gustaría, ¿no? Después de analizar, pero si no hay conocimiento de las leyes fundamentales de lo que damos y el tiempo para que lo que damos es muy pequeño, es más difícil entrar a ver cómo analizar, cómo interpretar resultados, ¿no? Sería tema de otro curso, con calma hacerlo, pero primero tenemos que entender, ¿verdad? Cómo funciona la cosa, cómo se hacen los programas. Si no sé cómo funcionan, ¿de qué sirve que los utilices si no sé, no estoy entendiendo cómo hacerlo? Muy bien, a ver, más preguntas. Si no hay más preguntas, aquí me despido porque tengo una reunión. Pero siempre pueden preguntar la próxima clase, ¿verdad? Una vez que, si tienen alguna duda, podemos especificar la duda y ver cómo lo hacemos. Había habido un chat acá, no sé qué decía el chat. El formulario de asistencia que me ha mandado el señor Alcázar. De acuerdo, muy bien. Entonces, hasta mañana, digo, hasta el jueves, ¿verdad? Ok. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego. Ingeniero.